El propósito de Dios para el hombre es que el hombre sea salvo. Y parte del plan que Dios preparó para la salvación del hombre fue enviar a su único hijo para que muriera en la cruz por los pecados de toda la humanidad. Esto lo resaltábamos en el video anterior sobre lo que era la introducción del tema saqueo. Y es importante recordar que ese es el propósito de Dios para el hombre. No es condenarlo, no es castigarlo, sino es ofrecerle el regalo de la salvación. Sin embargo, el hombre no está interesado hoy día en recibir ese regalo. No sé si usted ha escuchado la frase, no me interesa. Es una frase que muchos cuando se les habla acerca del plan de salvación de Dios para el hombre, acuden a esta frase, no me interesa. Si el hombre tuviera una lista de todos sus intereses, definitivamente el interés por buscar a Dios sería el último en la lista. El hombre hoy día se interesa en la economía, en la familia, en la prosperidad, en abundancia, en satisfacer sus deseos, en pasarla bien, en el entretenimiento, en muchas cosas. Y el tema de su salvación es algo que no le interesa al hombre. Y si le llega a interesar en algún momento, como decíamos, quizás lo tenga en el último, en la última línea de esa lista. Debemos de hacer notar de que el hombre puede cambiar drásticamente, puede cambiar su corazón cuando su interés es prioridad en conocer a Dios, en entregarse a Dios y vivir como Él quiere. Sin embargo, los pocos que aceptan ese regalo, que se interesan en buscar a Dios, cuando vamos en ese camino nos encontramos con obstáculos. Y es que este deseo de buscar a Dios a veces está lleno de obstáculos. No es un camino fácil, no es nada fácil. Muchas veces los obstáculos están en la familia, en los amigos, porque pueden llenar de comentarios que en algún momento desmotivan a la persona que está buscando a Dios. Pero también el orgullo y la incredulidad del corazón del hombre también es un obstáculo para aceptar ese regalo que Dios nos está dando. Y también el pecado. No quiero decir con esto que el hombre tiene que despojarse del pecado y buscar a Dios, porque definitivamente ya hemos dicho en algún momento que el hombre por sí solo no puede despojarse del pecado. Solamente Cristo puede limpiarnos del pecado y pelear contra el pecado por nosotros. Pero cuando nos referimos a que a veces el pecado es un obstáculo es porque muchos desean acercarse a Dios, pero a un lado tienen cierto pecado que no quieren abandonar. Cuando buscamos a Dios, cuando nos interesamos en buscar a Dios, empiezan a haber obstáculos. En Lucas 8:40 se nos narra la historia de una mujer que tenía una gran necesidad. Esta mujer tenía 12 años de sufrir una enfermedad de una hemorragia, una enfermedad que le había afectado físicamente, pero también le había afectado moralmente y socialmente, porque por el hecho de tener esa enfermedad era discriminada en su pueblo. No se le permitía acercarse a la sociedad, pero en medio de esa necesidad que ella tenía, surgió un gran interés por buscar al Salvador. Y la historia en Lucas 8, del 40 en adelante, dice que la multitud era un obstáculo para ella.
Físicamente la multitud que rodeaba a Jesús era mucha y ella no podía acceder a hablar con Jesús. No solo el obstáculo era de la multitud, sino que también el obstáculo podía hacer que alguien en algún momento la reconociera e incluso fuera apedreada por declarársele inmunda. Pero su interés en buscar a Jesús fue más allá. Y ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto. Y ese interés movió a esta mujer a que en medio de la multitud sus dedos, su mano tocara el borde del manto de Jesús y fuera sanada. Qué maravilloso. Yo quiero decirle en este momento que cuando usted pone el interés como prioridad en su vida en buscar a Dios, lo maravilloso es que Dios ya le conoce. Podemos decir ahorita en este momento, pero en el mundo hay millones y millones de personas. Sí, Dios conoce a todos esos millones y millones de personas. Pero Él va más allá, porque conoce todo de todos esos millones. Conoce a cada uno de nosotros. Se nos narra en Juan 1:45, Natanael estaba en su casa y de repente llega Felipe y le dice, hemos encontrado al maestro. Y aunque en algún momento podríamos decir que se vuelve algo escéptico diciendo, ¿y de dónde? O de ahí va a salir el maestro. Pero hubo cierto interés en conocer el maestro, en conocer la noticia que su amigo Felipe le llevaba. La sorpresa fue grande, no para Jesús cuando llegó Natanael y Felipe. La sorpresa fue grande para Natanael cuando Jesús le reconoció y le dijo, he aquí un hombre íntegro. Y Natanael le dice, ¿me conoces? Y Jesús le dice, yo te vi desde que estabas sentado debajo de una higuera. Dios conoce a cada ser humano y nos conoce a la perfección. La mujer y Natanael tenían una gran necesidad, pero lo sorprendente y el ejemplo que tenemos que seguir de ellos es de que se interesaron en acudir a Jesús. La mujer tenía la necesidad de sanidad. Natanael tenía la necesidad de conocer al Maestro. Lucas 5:31 nos dice, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Y hablando sobre el tema de Zaqueo, ¿Zaqueo tenía necesidades en su vida? ¿Será que Zaqueo, del relato que se nos habla en Lucas 19 del 1 al 10, había necesidad en la vida de Zaqueo? Vamos a hablar un poco de Zaqueo y vamos a empezar con las cosas que Zaqueo tenía. Primero podemos decir que tenía un nombre, Zaqueo. Algunos han dicho que Zaqueo es un diminutivo de Zacarías, o sea, diciendo que era como un apodo porque Zaqueo era de baja estatura. Pero en realidad su nombre Zaqueo significaba puro o inocente. Vea usted qué maravilloso el nombre que tenía. Podemos decir que tenía un nombre que le daba prestigio, puro e inocente. Tenía un trabajo
muy bien remunerado. Dice que las personas que en algún momento trabajaban para el gobierno de Roma, especialmente en la recolección de impuestos, dice que de la noche a la mañana se volvían ricos. Económicamente, Zaqueo estaba muy bien. Esto quiere decir que posiblemente tenía una buena casa, tenía buenos vestidos, tenía buena comida, tenía todos los lujos que la sociedad en ese momento le podía dar. Tenía ciertos privilegios, tanto con el gobierno como con ciertas personas en las que él se movía. Estaba bien económicamente. Vivía en una ciudad, se puede decir, una de las económicamente más activas de la región en ese entonces. Jericó era un núcleo urbano importante, una ciudad fronteriza donde había mucho comercio. Eso significaba que él podía tener acceso a muchos productos. Había mucha presencia militar. Por ser una región fronteriza, podía gozar él de cierta seguridad. Estaba cerca de aduanas, podía hacer transacciones. ¿Qué necesidad tenía Zaqueo? Lucas 5:31 dice: no he venido a llamar a los que se creen justos. Podríamos decir, no he venido a llamar a los que su nombre significa puro e inocente, a los que crean que su nombre significa, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Se interesó Zaqueo en Jesús porque sabía que era pecador y necesitaba arrepentirse. Pero ¿qué sucedió cuando el interés en conocer a Jesús vino? Vinieron los obstáculos. Físicamente, comencemos con su tamaño. Su tamaño era menor a lo de la gente normal. Él tenía un daño de crecimiento y por lo tanto tenía baja estatura. Y cuando quiso ver a Jesús, cuando quería hablar con Jesús, la multitud era el obstáculo. Aparte de eso, la gente lo consideraba traidor por el hecho de trabajar para Roma. Lo consideraban ladrón por robarle al pueblo judío sus impuestos, el dinero que los judíos se ganaban diariamente, él se los quitaba. Entonces, en algún momento, si él se acercaba a la multitud, quizás en algún momento lo podían golpear. Y después dice que se subió a un árbol sicómoro, a una higuera. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de subirse a un árbol. Realmente, como nos narra acá el pasaje, pareciera sencillo. Pero realmente la práctica o la realidad de subirse a un árbol no es nada fácil. Yo hace muchos años intenté subirme a un árbol. Lo único que pude comprobar fue que la ley de la gravedad también se aplicaba para mí. Pero fue un obstáculo que Zaqueo pasó. Espiritualmente también habían obstáculos. Estaba el orgullo del corazón. Si era un hombre económicamente fuerte, se podría decir, no, ¿qué voy a hacer en medio de esta multitud? Y menos, ¿qué va a pasar si me miran arriba de un árbol? No, ¿qué dirá la sociedad? También espiritualmente estaba el pecado, porque Zaqueo sabía que había pecado. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Muchas veces nosotros nos podemos sentir muy pequeños ante la presencia de Dios, muy cargados, muy llenos de obstáculos y no sabemos qué hacer.
¿Qué hubiera pasado si la mujer hubiera desistido de acercarse a Jesús? Hubiera regresado y hubiera continuado por muchos años enferma. ¿Qué hubiera pasado si Natanael se hubiera quedado en casa debajo de aquella higuera? ¿No hubiera recibido el llamado de Jesús y le siguiera esperando? ¿Qué hubiera pasado si Zaqueo hubiera dado la vuelta y se hubiera dedicado a sus quehaceres? Pero hubo interés en estas personas. Muchas veces cuando nosotros encontramos dificultades, desfallecemos. Hebreos 4:16 nos dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. A veces nuestras necesidades son grandes. Dios las conoce. A veces los obstáculos nosotros podemos creer que son grandes. Dios los conoce. Por eso es que hoy nos dice: acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Que Dios le bendiga y que Dios provea para su necesidad y que Dios le llene de misericordia.